Bueno, quiero presentarme, soy el general Colás, el subdirector de Patrimonio. Me siento aquí porque el general director tiene problemas de índole familiar y lamentándolo mucho se ha tenido que marchar. Yo, en términos jocosos, como diría nuestro profesor, yo soy el señor Montero del instituto. O sea, yo controlo, gestiono los centros, llevo un poco lo que es la economía y demás, pero los expertos en el tema que hoy nos ocupan es el subdirector de Estudios Históricos, que se ha sentado allí, me ha dejado sentarme aquí. Yo creo que él debería estar aquí y no yo. Que conste que me suena lo que ustedes dicen, porque fíjese, aquí se ha hablado del servicio de historia militar, que nosotros somos la versión renovada de ese servicio, es decir, ellos tenían un papel más o exclusivo de estudio y difusión de la historia militar, y nosotros gestionamos también todo el patrimonio, no solo el bibliográfico y documental, sino también el patrimonio mueble. Y hemos incorporado a lo que es nuestra esfera de control lo que yo llamo el gran escaparate, que es el Museo del Ejército. Tenemos el Museo del Ejército, que es el gran escaparate, pero tenemos otros, ¿no? Eso hace un total de unos 96.000 fondos, ¿no? O sea que es mucho el patrimonio que tenemos que preservar y sobre todo transmitir. Lo enriquecemos poco a poco, pero con el hecho de conservarlo ya es más que suficiente. Como ya se ha dicho, aquí solo tenemos un 30% de lo que es el patrimonio documental descrito, que es muy poco, pero es un verdadero milagro que lleguemos a eso, porque aquí sí se apoya a los investigadores, se les apoya mucho, se detrae mucho tiempo de lo que sería la descripción de los legajos que tenemos para apoyar a la investigación, con lo cual estamos haciendo un esfuerzo cuando los ratios comparados con el personal destinado en entidades parecidas del Ministerio de Cultura pues nos supera yo creo que hasta en 12 veces más el esfuerzo tanto económico como personal. Por eso quiero decirles que para nosotros es un pequeño gran milagro todos los días atender a toda la serie de compromisos que tenemos, pero no hay que olvidar que nuestra misión, una de nuestras misiones principales es la difusión de lo que es el patrimonio y la historia militar. Por eso este tipo de eventos nosotros lo agradecemos. Nos encanta que ustedes nos pidan que colaboremos y estamos encantados de que haya mesas con este tipo de temas, ¿no? Así que ahora yo ya me callo, me he presentado, ya el señor Torres, que es el verdadero director de esta mesa, va a liderar lo que es el debate posterior. Muchas gracias. Bueno, en realidad lo que yo quiero es ya no hablar más, entonces tiene la palabra cualquiera de los ponentes, aparte de David, que la va a coger enseguida, cualquiera del público y cualquiera de los ponentes. Yo simplemente quiero decirles que aquí no todos han pensado lo mismo y han salido temas, yo creo, realmente dispares, ¿no? Entonces, y eso es sano. Entonces, si parece, vamos a darle primero al público y luego, bueno, sí, se ha citado al principio por parte del señor Andújar un curso de título propio en la Universidad Complutense y se ha dicho que era un máster. A lo mejor lo he entendido mal. Claro, un máster con 200 horas no puede ser un máster. Puede ser un máster de corte y confección o de peluquería, pero no un máster universitario. Yo me he intentado inscribir, pero claro, 750 euros no tengo edad para rentabilizar ese importe, ¿vale? O sea, para la próxima edición a lo mejor puede haber becas para gente que ya estamos jubilados, que nos supone un esfuerzo importante. No creo que los gastos de un curso de 200 horas exijan 750 euros por participante. Mi información es que pensaban que iba a haber 40 asistentes y hay 25. Y tiene serias dudas para continuar en el segundo trimestre. Pero vamos, simplemente por aclaración, porque estoy no dolido, pero hombre, estoy metido en estos temas y nada, apenas estaba en vacaciones, me llegó la inscripción, la hice enseguida, ¿no? Y cuando llegaron 750 euros, para nosotros, la gente joven, perfecto, si no tengo nada en contra, ¿no? Pero sí que pediría que la próxima vez, si es tan importante, pues que haya becas para jubilados o para, pero que sea, ya está. Y lamento que no esté el señor Lebrán, que se ha ido. Y claro, ha dicho algo que yo vengo oyendo con mucha frecuencia,
y es que los militares no son universitarios y que tienen un complejo. Digo, pero Dios bendito, el complejo es que la gente que no se entera de lo que son los militares. Si ponemos a citarnos, como está aquí la profesora Dolores Herrero, hombre, el general Elorza, que es un preferido, el general Marvá, Próspero de Vermont, el Cazorla, un sinfín de militares. No eran universitarios. Ellos sí eran universitarios, los que estudiaban teología o la carrera de Nebrija, entonces esos sí eran universitarios y los militares no. ¿Y ahora qué pasa? Que es que se han entontecido y ya no son militares. Y otra cosa, ya para terminar, a la señora Andújar, en la próxima edición yo sí pediría su sugerencia. Creo que falta aquí hablar de la Academia de Ciencias Militares, que ya está bien, después de los años que se lleva, que un montón de países lo tienen, y en España no tenemos Academia de Ciencias Militares. No sé, como sugerencia, si se puede incluir el año que viene, si se vuelve a dar este congreso, esa es mi aportación. Muchas gracias. ¿Quieres contestar? No, yo muy rápido, yo que estoy en el proceso... Está apagado el cortes. ¿Sí? ¿Se oye ahora? ¿Sí? No, está apagado. Cuando se oye se acopla. Si no te doy esto. Ahora. Se ve que somos historiadores y no informáticos. Yo es que estoy ahora mismo en un proceso de redacción de un máster y me he confundido. Es un título propio y lleva usted razón. Lleva usted toda la razón del mundo. Respecto al tema de los precios, no depende del profesorado. Eso es una cosa, yo no soy profesor de la Complutense, pero como creo que casi todo el mundo sabemos, es algo que regula desde arriba y no tenemos mucha potestad de modificar los precios nosotros. O sea, no depende de nosotros. Me parece muy acertada la idea que usted propone, muy acertada, de que tenía que haber algún tipo de becas, tanto para formación de jóvenes como para personas jubiladas. Me parece que creo que es una propuesta que tendría que ser escuchada por quien corresponda, ¿no? Pero vamos, yo soy simplemente profesor de un módulo, nada más, de una horita, nada más, no tengo mucho que decir ahí, o sea, lo siento. Y respecto a lo que dice el profesor García Hernán, yo también me ha sorprendido lo que ha dicho, ¿no? Pero no está aquí para responder y yo no le puedo responder nada. Muy bien. Tiene pedida David la... Nada, simplemente dos cosas que hemos hablado de los archivos, de la fruibilidad. Esto es diferente por varios países europeos. Y también esto que muchas veces es muy importante para el joven investigador. En Italia, por ejemplo, quien que se acerca a la historia militar contemporánea, todos los archivos militares italianos son bajo el secreto de Estado. Todavía hay que pedir permiso a la autoridad militar para investigar. Esto por el 19 en adelante, cuando se forma el Estado Nacional Italiano. Quiere decir que yo tenía un compañero que estudiaba simplemente la caída del Estado de la Iglesia, Porta Pía, 1870, 6 meses para obtener un puto permiso de un puto idiota al ministerio que se le firma por haber un papel de hace 130 años. Y ya está bien. Y otras dos cosillas. Por ejemplo, en Inglaterra es muy sencillo hacer historia militar porque se va al Public Record Office, el antiguo, y están todos los fondos del ejército británicos ahí. Y están estupendamente catalogados. ¿Sabes? Hay de todos. Me recuerdo que en Estados Unidos había el señor que estaba escribiendo la historia de su regimiento, no sé qué, con 4.000 legacos por arriba, porque además lo importante en Inglaterra que uno ocupes el sitio de un otro. Si no, te llegan todos y puedes fotografiar todos. En Italia, si vas al archivo de Venecia, a estudiar la Armada veneciana, la más importante, son 2 piezas al día. Y además hay un pequeño problema. Hay una parte que está al planta de arriba y se ha partido la escalera. Que entonces ninguno sabe. Tú llegas ahí y dices, quiero ver los papeles sobre la batalla de Lepanto. ¡Uy! Muy mal la tiene usted. Está en la parte de arriba. Está arriba. Está arriba. No sé por qué. Tú entras, le pides cualquier época de la historia de la Armada veneciana, están arriba. Pero entras, le dices igual, quiero estudiar los fondos de la contaduría de Verona, está arriba. No sé por qué me estoy enterando que me están tomando un poco el pelo los funcionarios del archivo de Venecia. ¿Sabes? Eso sí también, la disponibilidad del archivo, que es muy importante. Otra cosa, un pelín más amena, para hacer feliz el capitán aquí, dos cosas que me han ocurrido en Segovia. Uno que sale del papel, Cuidado. es un capitán italiano que se envía a Cuba
con Bucarelli. Bucarelli ya es teniente general, es de origen italiana también él, y se lleva varios italianos con él. Pide licencia para casarse con una señora de La Habana. Y claro, va al Consejo de Guerra porque la mujer tiene que ser digna, tener herencia, tener dinero y tal. Bucarelli escribe y dice: no hay problema, la señora está rica, pero de dudosa reputación. Era la dueña del burdel más grande de La Habana, rica y que se ha denegado el permiso de casarse. Otra cosa, que estaba yo en la sala buscando mis papeles y entra una señora, era el 2 de mayo en Madrid, y claro, llega la señora, que era una abuelita jubilada, entra y dice al sargento primero: he venido para ver los papeles de mi abuelo que fue a Cuba luchando por el rey y por la patria en 1912. El sargento primero la guardia: señora, le aseguro que es imposible. Se aseguro que mi abuelo estaba luchando por el rey y por la patria en Cuba en 1912. Señora, le aseguro que es imposible. Y la señora, enfadándose, se lo repite y dice: señora, es imposible, si estaba en Cuba en 1912 no era con nosotros, nos hemos matado. Esto para decir que la vida de archivo y que de los papeles puede tener momentos. Muy bien, muchas gracias. Agustín tiene la palabra. Muchas gracias a todos los ponentes. Realmente ha sido una sesión interesantísima. Y yo no tengo tanta gracia como más bien todo lo contrario. Entonces, bueno, se nos cita la cuestión de que es una cuestión metodológica y también de concepto, claro, que ¿qué es la historia militar? Porque hablamos de historia militar. ¿Qué es la historia militar? Yo no sé lo que es la historia militar, sencillamente porque en todo caso creo que no me dedico a ella, pero luego he pensado que sí me dedico a ella, por lo menos una parte. Pero claro, digamos que lo militar es una parte de la sociedad, una parte de la vida. Tomémoslo como queramos. Y claro, en esa parte de la sociedad, pues hay podría ser la organización interna, organización de los ejércitos, armadas, cómo funciona esto, bueno, que es, digamos, el núcleo a lo mejor de la historia militar. Pero claro, esos son personas que viven, que comen, que necesitan medios económicos, que piensan, etc. Bueno, se ha hecho mención no hace poco a las academias de ciencias militares, a los ingenieros, efectivamente. Entonces resulta que, bueno, pues que todo es historia militar. Rafa Torres decía que de alguna manera que la historia militar se ha hecho poco y que muchas veces se hace historia militar, pero no la hace historia social o historia económica. Bueno, es historia. Bueno, quizás a veces a lo mejor lo militar se toca de refilón, pero quizás eso es también historia militar, ¿no? Entonces, uno de los problemas quizás que he visto yo es que tradicionalmente en España la historia militar la habían hecho fundamentalmente militares que se habían preocupado por la organización de los ejércitos y por las batallas y nada más. Y en la historia, el historiador general le interesa el ejército pues porque existe y porque cumple una función que tiene una incidencia social y que tiene un coste económico y que tiene unas necesidades científicas para las armas o para las fortificaciones o lo que sea, ¿no? Entonces, al historiador general le ha interesado más aspectos de la historia militar que no son la organización de los ejércitos, mientras que al militar tradicionalmente le ha interesado la organización del ejército y la batalla. Yo creo que a mí me parece que historia militar es todo, debe ser todo. Evidentemente es muy amplio, cada vez amplio. Entonces, en esa primero, lo primero que diría es que tenemos que ser conscientes de que historia militar es todo. Todo lo que afecta al ejército y todo en la medida y cómo el ejército afecta a la sociedad en los dos sentidos. Eso es historia militar. Y en ese sentido, pues si hemos de llamar a una mayor colaboración o un mayor entendimiento entre los estamentos militares y los universitarios, por decirlo de alguna manera, pues que seamos conscientes de eso, que quizás el militar está más preparado para determinados aspectos de la historia militar porque tiene unos conocimientos que nos faltan a los demás, pero que desde la sociedad civil en cambio se pueden aportar otras cuestiones que a lo mejor al militar o faltan o las tienen en menos cantidad, y que si ampliamos el concepto de historia militar
y lo mezclamos un poquito más, por así decirlo, pues quizás podremos dar también todavía mayor interés a la historia militar y hacer que más personas se interesen por la historia militar, porque verán muchos historiadores de la sociedad, de la economía, de la política y de las ciencias, etcétera, se darán cuenta que están haciendo historia militar. Entonces quizás esa producción será mucho mayor y las relaciones entre lo militar y la academia serían también más amplias. ¿Alguien quiere contestar a la propuesta de integración? Pues yo sí voy a contestar. ¿Sí? Yo soy lego, como digo, pero mire usted, el problema de difundir es del que difunde, no del que lee. En tanto en cuanto yo sea capaz de transmitir en vez de información específica que solo entendemos los profesionales y a veces ni siquiera los profesionales, en tanto en cuanto seamos capaces de transmitir inteligencia en vez de información, posiblemente lleguemos a la gente. Yo no le puedo transmitir un libro de historia que sea una batalla detallada con todos los conceptos tácticos de la época y demás, que ya digo, nos cuesta a nosotros interpretar, ¿no? Nosotros, si queremos que los libros tengan ese efecto y se difundan y lleguen al público, los tenemos que transmitir en un lenguaje que casi para neófitos, ¿no? De lo contrario, pues estamos favoreciendo una endogamia propia de los militares y que no sale fuera y que no es atractiva. Yo estoy convencido que los militares hemos sido el motor en enseñanza, en nuevas tecnologías, en ser los primeros en muchos esquemas, ¿no? Y por supuesto en el bienestar social. Los grandes médicos se han forjado en sitios donde morían más por epidemias que por actos de combate, ¿no? Con lo cual hemos sido pioneros en muchas cosas. Y ahora no sabemos transmitir eso, que efectivamente la historia militar forma parte de la historia, además una parte muy importante de lo que es la historia de las naciones y en este caso de España, y ahora mismo seguimos empeñados en seguir transmitiendo en vez de inteligencia e información. Así que si de verdad queremos vender, tendremos que hacerlo en un lenguaje para el público general y así conseguiremos llegar al público. Y ese es un problema nuestro. Yo creo que ese es el verdadero problema que ahora tiene la historia militar, que es demasiado técnica, que no llega y que se ha quedado atrás. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Yo quería aportar, antes ya para terminar, solo con el tema estoy totalmente de acuerdo con lo que él ha dicho. Efectivamente, la historia militar pues es, no digo todo, pero no solamente las batallas. Sí que es cierto, se nos ha acusado siempre a los militares de que solo hablábamos de la parte de campañas, batallas que puede ser la más llamativa, o la que quizás conocemos más, porque en el fondo nosotros, la historia militar no deja de ser una asignatura en nuestras actividades militares y se están estudiando campañas, organizando campañas, siempre se ha hablado, que más era el ejemplo de Normandía, es decir, se estudian las campañas del pasado, pues porque tenemos en el presente las mismas, la guerra no ha cambiado tanto como parezca, realmente cambian los medios, pero la táctica y todo pues sigue más o menos igual, aunque sí que es cierto que ha habido grandes revoluciones, pero bueno, el hecho es que nosotros nos centramos más en la parte que más nos conocemos y en la que realmente el militar a lo mejor puede aportar, porque yo he sido capitán de una batería de artillería, entonces me van a explicar cómo funciona la batería a estas alturas. Puede ser que venga un universitario y me explique cómo va una batería, pero bueno, yo también sé cómo va. Creo. Y encima soy historiador, pues tal. Yo, mi experiencia en el archivo, con eso termino por dejar que hablar el público que tiene que hablar más. Cuando viene mucha gente a mi archivo, yo empiezo a enseñar los documentos y tal. Empiezan a salir líneas de investigación que yo mismo digo, anda que no me gustaría esto, anda que no me gustaría lo otro. Lo que hemos hablado de expresiones, lo que dice David de los matrimonios, claro que hay 50 de cosas. Él ha contado todas las anécdotas, pero yo que estoy viendo mis documentos todos los días, es que ahí tengo para contar 50.000 historias diferentes. Increíble. Hay veces que ya directamente al investigador le digo, si quiere yo le invito, le hago el papel, le falsifico un papel con lo que usted diga, ¿no? Porque él quiere que su abuelo sea comandante y eso lo acepto. Mire, si quiere ya lo puedo hacer cuando esta mujer insiste. Le digo, mira, yo le cojo un papel de esto que sobra, que parece que te haya pasado, un poco de pluma, y si quiere se lo escribo yo. Su abuelo es comandante. Ya es la broma, ¿no? Porque la gente quiere lo que ellos quieren. Y la historia, oye, mira, y solo llega a sargento, no hay más. Es decir, no hay más, no me lo puedo inventar. Y luego muchas veces, por ejemplo, hablando del tema de género, yo cuando estoy explicando el tema de los expedientes matrimoniales, las pensiones y tal, es que el mundo de la mujer en el ejército, todas esas mujeres que seguían en el ejército de los tercios, David, que lo estudia mucho, es que eso era un micro
universo de mujeres que todo el mundo se cree que eran mujeres de mala vida y no eran mujeres de mala vida, porque había gente que iba con un soldado, cuando se moría ese soldado se casaba con otro, el hijo era autorreclutamiento en un tanto muy elevado, y todas esas cosas. Digo, esto nadie lo ha estudiado. Realmente Andújar, el profesor Andújar, sí que ha estudiado bastante este tema, pero todavía queda mucho que indagar y es un trabajo muy bonito. Y cuando vienen mujeres, sobre todo que tengo grupos de muchas mujeres, siempre saco el tema de género, claro, para decirles a las mujeres que esta también es nuestra historia. No piensen que esto solamente son cosas de soldados, sino que aquí están los matrimonios, están las pensiones, por qué nos dejaban casar a una mujer, por qué cuando se moría le daban 2 pacas de toca en vez de darle no sé qué, porque no le habían dado Montepío. Todas estas cosas son muy importantes. Y el tema que dice, totalmente de acuerdo. Muy bien. Tiene la palabra Lola. Un momento, señor Juan. Lola. Gracias. Iba a comentar un par de cosas que tienen que ver con... perdón, gracias. Iba a comentar un par de cosas que tienen que ver con el enunciado de este congreso y de la mesa redonda, los 2 verbos, renovar y difundir. Pero antes quiero reafirmar un poco lo que dice el capitán. Yo llevo 5 años estudiando testamentarías de mujeres aforadas, de militares, todas ellas, y expedientes matrimoniales, y a raíz de la creación del Montepío, ¿no? Y es espectacular. Yo me gustaría tener otra vida después de esta, volver, que me guarden los papeles, que me guarden mis notas. No, si vuelvo a renacer no voy a ser el historiador. Porque realmente es un fondo espectacular. Y yo pues ya he sacado, haciendo historia militar, algún trabajo de las mujeres que tiene que ver con la familia militar, mañana hablaré algo. Bien, o sea que sí, que totalmente de acuerdo, y además habría que animar a nuestros alumnos y alumnas a que trabajaran con estos fondos, porque queda muchísimo por hacer. Pero bueno, vuelvo a lo que iba a ser el origen de mi intervención. Renovar y difundir. Renovar metodológicamente ha hablado Agustín y bueno, ya ha hecho algunos comentarios. Yo quería añadir únicamente que nos tenemos que quitar complejos y timideces intelectuales y académicas y abrirnos un poco a la multidisciplinaridad, y que no nos pasa nada por formar equipos con colegas que están trabajando el ejército desde otras ópticas, desde otros ámbitos y otras perspectivas. Hay un geólogo que dio el otro día una conferencia en el Museo del Ejército, que es compañero, que es amigo, y él trabaja desde la historia de la ciencia en el Instituto Geológico y Minero, y hemos hecho cosas juntos y nos intercambiamos información. Y bueno, es quizá esto de la renovación tiene que pasar porque sumemos con colegas de otras disciplinas, de otras áreas, historiadores de la ciencia, no sé qué, pero también del derecho, que nos ayuden a... Eso por un lado. Por otro lado, metodológicamente también, y para terminar, entiendo que nuestra profesión es una profesión, pues eso, individualista, históricamente individualista, ¿no? Entonces, grupos de investigación, que los hay, por supuesto, pero grupos de investigación específicos en historia militar, ¿no? Estarían, como es la red. La red es un grupo donde viene gente y tenemos unos intereses comunes, participamos y sobre todo se crean sinergias, ¿no? Y esto entra de lleno en lo que es la renovación, ¿no? Yo por ahí veo el futuro. Esa sería otra cuestión. Y desde el punto de vista del profesor universitario, a mí me interesa mucho en esto de la renovación, y acabo de meterme en un proyecto que nos han dado ayer, estos proyectos que no hacemos caso cuando nos convocan nuestras universidades de innovación. Los proyectos de innovación docente y académica. Entonces, bueno, pues precisamente podemos llevar, a ver cómo no, la historia militar transversalmente a nuestras asignaturas de grado, a nuestras prácticas de las asignaturas de grado, tú decías de prácticas, en fin, a ver, la historia moderna de España y Europa 1 y 2 es historia militar. Pero hacerlo en proyectos de innovación educativa que nos vayan haciendo más visibles dentro del alumnado de grado, que tampoco es un alumnado que tenga las cosas muy claras, pero que se vea la presencia del área, ¿no? de la línea de investigación. Y renovar pasa
por los jóvenes. Estoy de acuerdo con Paco Andújar en lo de los jóvenes. Pasa por ahí. Claro, todos nos lamentamos, porque es que no les podemos dar herramientas a los jóvenes, porque no hay herramientas, pero igual esto mejora, y mientras tanto lo que sí que podemos hacer con los jóvenes y las nuevas generaciones es interactuar un poquito más, y la gente de Historia del Arte. Interactuar, echarle un poquito más de imaginación, quizá, ¿no? Y convocarles o reunirles con nosotros de vez en cuando y periódicamente cuando lo hagamos, y bueno, pues hablar de fuentes, hablar de metodología y hablar de posibilidades de investigación, tirar la caña de aquella manera, ¿no? Renovación, pues quizá por ahí. Difusión. Claro, es que aquí hay que quitarse de nuevo complejos y telarañas todas las del mundo. Cuando a mí me llamaron de la Subdirección de Publicaciones en Defensa hace ya unos años para hacer un libro de historia militar, pero de alta divulgación, sin notas a pie de página, casi me peta la patata. Yo dije, Dios mío, no sé, pero es que sin notas, hombre, bueno, pues al final del capítulo nos dejáis. Sí, lo conseguí, pero al final del capítulo pues estaban las fuentes y demás. Y son unas ediciones que eran muy british en su planteamiento, todas ellas, como Eco de Clarines, Al pie de los cañones, y Al pie de los cañones fue premiado como libro mejor editado del año por el Ministerio de Cultura. Es decir, yo tengo la suerte de haber participado ahí, pero al principio te viene como la náusea, ¿no? Ay, que no, que bueno, y lo que dice Paco es que luego no te sirve para nada. Que luego esto no te fundó en nada. Ya puedes haber hecho 8 capítulos, como hice yo, que es que te da realmente lo mismo. Entonces, ese tipo de complejos y de telarañas hay que quitárselos. Y en el caso de la difusión de la historia militar, el objetivo, yo creo que lo tenemos todos claro, que sería llegar a la sociedad. Pero de nuevo la imaginación. Es decir, llegar a la sociedad, se ha hablado aquí de una publicación que, bueno, pues marca un antes y un después, posiblemente, ¿no? Un tipo de publicación. Además, son ideas nuevas, emergentes, proyectos emergentes. En el ámbito de la sociedad, llegar a la sociedad es que se nos visibilice. Que seamos más visibles, y esto, claro, nos entra en muchos complejos y casi nos da la risa, pero hay que llegar no solo a los centros docentes, a los institutos, sino también a las familias, que es que las familias se mueven mucho, y si las familias son capaces de ir a la Cueva del Castillo en Cantabria y que les cuenten, y al Museo de la Evolución Humana y no sé qué, y que les hagan recreaciones de cómo los neandertales ellos picaban y no sé qué y no sé cuántos, que lo hacen y lo hacen fantásticamente, bueno, pues quizá nosotros nos deberíamos plantear, yo no sé muy bien el qué, pero sí llegar a la sociedad echándole un poco más de imaginación, utilizando esos lenguajes, nuevos lenguajes de los que habla el general, quiere incorporar las nuevas tecnologías. Estoy pensando en los videojuegos. Es que tienen a mí me han contado, que yo no sé jugar, pero me han contado que los videojuegos, los buenos, los que se comercializan en todo el mundo, sobre batallas, sobre historia militar y tal, pues que son buenísimos y que tienen una demanda tremenda, pero detrás tiene que haber un pozo de profesionalidad, ¿no? Y bueno, nada más que a ver si nos salen más cosas, si se renueva y se difunde, porque demanda interés hay muchísima. Hay alumnos, bueno, por aquí hay una alumna mía de hace no menos 3 años que la sigo viendo en todas las cosas y yo te digo, pero Marta, ¿qué haces aquí? Y es que es una satisfacción enorme. Entonces, si vienes será por algo, digo yo. ¿Cuánto dinero le ha dado, señorita? Se haga pagar. Empezamos a... Yo soy mercenario y tiene la palabra. No me contesta nadie. Bueno, pues está el señor que decía. Buenas tardes. Soy el coronel Juan López Díaz de Infantería de Marina y explico del cuerpo de Infantería Marina porque yo quisiera pedirles un favor. Ahora que está aquí este elenco de historiadores, yo no sé si quizá el señor Maffi, por ser italiano, a ver si alguno es capaz de detectar por fin si don Miguel de Cervantes Saavedra era infante de Marina o infante del Ejército de Tierra. Porque yo estoy convencido que es infante de Marina y el Ejército de Tierra nunca va
a admitir esa postura. Y si alguno de ustedes no detecta la verdad, vamos a seguir así los próximos 500 años. Bueno, fuera de esta broma, que no es una broma, pero llevamos así años con el tema del pobre Cervantes, que vivió toda su vida en galeras, como saben. Fue preso por estar en galeras. No tenemos duda que es infante de Marina, pero en fin. Es español, luchó por la patria y escribió el mejor libro de la historia. Sobre el tema de qué podríamos hacer, dicen ustedes. Yo quisiera poner el ejemplo del cine. Como dijo Germán, el capitán, pocos países tienen la historia que tenemos nosotros. Si alguien tuviera la historia de la conquista de América, esos 200, 300 años, por lo menos los 200 primeros, hay historias para tantas películas, y yo en la edad que tengo modernas solo recuerdo 2 películas aquí sobre el tema de la conquista, que son La aventura equinoccial de Lope de Aguirre, en donde, en fin, el pobre Lope de Aguirre, que acabó, como saben, despedazado en la plaza del pueblo de Perú o donde fuera, etc. Y otra que es El Dorado, que es un tema parecido. O sea, que los españoles que fueron a España son, para los cineastas españoles, locos, y locos por el dinero, locos por el oro. 500 años de historia, al pueblo español se demuestran con esas 2 películas. Yo no conozco más películas, no sé si alguno la conoce. Entonces, bueno, yo creo que mientras eso no cambie, porque claro, al productor de cine no se le va a obligar a crear una película, pero desde luego historia, y eso los tiene. Ya lo he dado los tercios de Flandes, podía haber la batalla de Pavía, que ha dicho el director de Despertaferro, en fin, hemos dado palizas y nos han dado también, en tierra y en mar, durante 400 y 500 años. Pero yo, las películas que he visto últimamente, los últimos de Filipinas, esto es un episodio que en West Point, cuando fue, no me acuerdo el general nuestro, en West Point le dijeron que lo estudiaban como modelo de lealtad de un militar. Es un episodio que lo conocen allí. O sea, tienen 100 historias modelo, no sé cuántas, y una de ellas es esta. Claro, la película que hemos visto que ha salido hace unos meses, dice, mire, para esto no hagan esta película. Es que el enemigo no hace esta película. O sea, los valores que se exponen ahí, ni fue lo que pasó. O sea, históricamente no está bien refrendada, desde un punto de vista histórico. En segundo lugar, los valores que demuestran pues no son verdad. Es decir, allí pasó lo que pasó. Comparan ustedes con Dunkerque, una película en donde fue una derrota tremenda, total, británica, y uno termina la película diciendo que se quiere hacer inglés. O mira la película Zulu, en donde se cargan los zulúes, los negros zulúes, en el 19 a 2.000 británicos en 15 minutos, y lo mismo. Eran 800, 460.000. Bien, porque han acabado las balas. No lo sé, pero mucho tiene que ver con el carácter español que tenemos. Io dico una cosa, Zulu fue un fracaso increíble al cinema, no encasó nada. Dunkerque es una realidad. Mire, de películas de guerra, con rara excepción de alguna norteamericana, ma piénsase, a la película esta de un requista increíble, esta de Waterloo, la sacaron de la venta después de una semana porque no iba ninguna a verla. ¿Sabes? Este tema relacionado con el cine hay que tener mucho cuidado. Antes de todo porque hay un solo mercado que lo acepta, y el norteamericano. Y le va bien la película de Rambo, que solo mata 5.000 hombres. Si no, si le hablas de verdad como hay de una batalla, el público no va. Y esto se lo puedo decir porque yo he seguido cursos de historia del cinema y hablaban también de cinema militar. Son leyendas que encasan mucho. Esto de Dunkerque no se lo explican. Creo que ha encasado mucho para el tema de la Brexit en el Reino Unido, porque es una época congénita y nada más. ¿Sabes? Yo le puedo decir, las películas que han sido citadas como las mejores películas de historia militar de batallas, ninguna ha encasado nada. Quien que la ha producido se ha arruinado. Lo que ha producido Waterloo, la casa de producción, que era ¿cómo se llama? El marido de Sofía Loren, se derrumbó. Carlo Ponti, se derrumbó. Quiero decir, las películas de historia, caemos de esta leyenda. Por favor, que estoy harto de sentir estos mitos. Tenemos mucha historia militar. Se cree que un filipino se va a ver una película de un conquistador español o un chino, que son 1.000 millones. No le importa un pito de nada. Prefieren gastarse un puta libra esterlina para ver el partido entre Manchester y Liverpool.
Es verdad, en China están haciendo muchísimas películas de historia militar china, de los demás que viene a Europa o de una historia de uno que conquista. Usted me puede decir, claro, pero los norteamericanos han hecho películas en los años 30 que hablaban de matar a indios. Ahora, ¿quién que hace una película del oeste? Si usted va a Estados Unidos y habla de la historia de la película del oeste, casi lo matan los estudiantes, porque usted es un puto racista, se le dicen, claro, ¿sabes? El problema es esto. La historia se hace según de las temporadas. No es la temporada para hablar de películas de historia militar. La sociedad no la va a aceptar, en el sentido que si es una película seria, el público bostezza y sale. Y lo he visto hacer. Secundariamente, el problema de la historia con el público no es solo por la historia militar. Tengo un amigo que le han llamado para hacer una historia de la Iglesia en Italia y la primera cosa que le han dicho es sin nota, sin bibliografía y que sea una historia amena. ¿Vale? ¿Sabes? Si usted hace una película sobre los Borgias que violan, que matan, asesinan, que muchos de ellos son mentiras, la gente va a verla. Si hace usted una historia diciendo, pero los Borgias eran inteligentes porque tenía que pactar con el poderío turco, con el poder francés, la gente no le importa nada. Eso es la verdad, ¿sabes? Hay que salir de estos mitos que la gente puede ir al cine a ver películas. No lo va a hacer. Además, en una sociedad, y esto hablando con dos otros compañeros de historia de cine, que cuando hacen ejemplos a sus estudiantes de película que han salido hace un año, no saben ni lo que es. Porque el chico de ahora, que es lo que domina el mercado, ve todos en su pantalla de móvil y tiene que durar entre los 3 y los 5 minutos, porque además ya lo apaga. Es la realidad que tenemos enfrente. Lamento porque yo estoy un aficionado al papel. Me gusta cuando tengo un libro, como el drogadito cuando se hace 45 centímetros de cocaína. Pero, ¿sabes? Ahora me dicen que ya... Hombre, si tengo estudiantes que vienen, y lo he escuchado, porque el tío no se ha enterado que estamos haciendo, oiga, habla bien cuando explica, pero nos obliga a leer libros. Y es un estudiante de universidad, y no es el pensamiento de uno, es de todos. Es esto el problema. Que estoy en la comisión de mi universidad con los alumnos, y se viene uno y dice, oiga, delante de la comisión, oiga, que aquí no hacéis nada para nosotros de cultural. Oiga, si tenemos seminarios, si tenemos congresos, invitamos premio Nobel. No, nosotros queremos fiesta, vote yo. Es la primera cosa que te dice el 99%. Joder. ¿Y tú qué lo haces? Lo sacas a patadas. Y yo repondría la ley cuando el profesor universitario era lo máximo y los demás no pintaban nada. Pero bueno, ya no puedo. Los tiempos cambian. No, solo quería terminar para decir que como algo que se podía hacer, ¿qué se puede hacer más? Desde hace un par de años he hablado con la archivera del Ministerio de Defensa. Defensa ha digitalizado todos los archivos, todos los documentos que hay en todos los cuarteles militares de España. Tengo un cuartel que tenía 200.000 archivos, es un cuartel, se llama el Tercio Norte, el cuartel de Dolores de Ferrol. Es un cuartel de infantería marina de 1773. Yo creo que es el más antiguo de España en activo, que siempre ha estado dedicado al mismo fin, a tener soldados dentro. Tuvo a los 10.000 hijos de San Luis, compartimos el cuartel con el ejército de tierra, etcétera, etcétera. Son 200.000 archivos que no hay forma humana de llevarlos a ningún otra parte. Están dentro del cuartel, se pueden visitar. Claro, Defensa lo sabe, pero el problema es, esto es un cuartel, pero habrá 200, 300 cuarteles en España. ¿Alguien sabe que existen esos documentos ahí? ¿Qué se pueden sacar de esos documentos? Están las órdenes diarias desde hace 200 y pico años. ¿Qué es la orden diaria? La orden diaria trae la efemérides del día y, por ejemplo, la comida, el menú, la manutención que hay cada día. Entonces, a lo mejor no para un historiador, pero algún especialista puede saber cómo ha sido la evolución de la comida en España en los últimos 220 años. Y, por supuesto, los distintos acontecimientos, cómo se vieron en esa unidad, en esa región de España. En fin, hay un montón de información, pero que no existe. Porque hoy en día lo que no está en la red no existe. Y efectivamente, Defensa lo sabe, pero no sabe los 200.000 legajos que hay ahí. Tampoco lo sabe la Marina. La Marina también tiene, igual que hay aquí, pues hay otros 10 kilómetros de archivos en Ferrol. Por poner un ejemplo, igual que hay en Cartagena, pero están los archivos de Galeras, que esos tienen muchas más enjundias, son del siglo XV. El problema es, no hay esa interacción entre Defensa y los historiadores. También es verdad que faltan recursos. El archivo de la Armada lleva desde la última vez que nos reunimos en la guerra imperial, ahora creo que ha abierto.
No sé cuánto tiempo ha pasado, 6 meses. ¿El viso está bien? El viso. Eso parece. Está cerrado. Yo he dicho que ahora está cubierto la plaza. Ah, bueno. Era el problema hasta No sé si se ha cubierto, se habrá cubierto o no. Esos pequeños detalles, si no hay fondos para una archivera en el archivo de Marina, con lo que hay ahí metido, pues bueno, nos apaguamos. Por supuesto que es una labor del gobierno. El gobierno tiene la labor institucional de fomentar el estudio de la historia, no de la historia militar, de la historia de España, entre ellas el militar. Y tener un archivo como el de la Armada o como otros vacíos, pues no ha lugar. Y no tengo la más mínima duda que habría dinero en otros capítulos que se pueden sustraer para dotar a un archivo como este de una sola persona. Y dicho esto, quiero agradecer a este elenco que se hayan querido juntar para precisamente hablar de este tema, y lo que obtengan, su trabajo será el aliciente, el acicate para que otros historiadores en el futuro, etcétera, etcétera. No hay otra manera. Y perdón si no estoy bien. No, muy bien. Iván, ¿tiene la palabra? Sí, en este sentido de qué hacer, cómo contribuir para salvar las brechas entre la producción institucional, la producción académica y la difusión, quisiera compartir someramente mi experiencia como docente y tutor de posgrado, como director de tesis de licenciatura, de posgrado, y debo decir que puedo decir sin temor a equivocarme, hablando no solo de mi universidad, sino de muchas otras universidades mexicanas y de otros países americanos, que existe un interés genuino y masivo entre los estudiantes por la historia militar. Están muy interesados. Regularmente los chicos buscan temas de historia militar o naval. Mucho más de lo que en principio uno podría creer. Creo que es un interés vivo, latente de la sociedad que se manifiesta de manera totalmente regular. Y el problema es que la oferta de docencia universitaria no puede encauzar estos intereses de manera pues suficientemente profesional, suficientemente informada, debo decir. Por ejemplo, es extremadamente común que chicos que hacen historia militar los hagan con un profesor que nunca ha tratado ningún tema de historia militar. Es tremendamente común. Se producen tesis que no tienen ningún contacto con el estado del arte en determinada área del conocimiento. Se abordan temas técnicos en vacío total de información precisa de la bibliografía necesaria y un larguísimo etcétera. Ese es un fenómeno muy presente. Y la única manera de abordarlo, de enfrentarlo, es introduciendo cursos especializados de historia militar, de historiografía militar. Es precisamente lo que yo he tratado de hacer en mi universidad, introducir historiografía militar y naval, que por cierto creo que siempre deben enseñarse juntas, no deben enseñarse separadas, como cursos obligatorios de licenciatura de 2 semestres. Y luego, en el posgrado, cursos de historiografía especializada o militar o naval según los temas de las tesis. Y esto ha sido un poco nadar contracorriente, pero se ha logrado, es decir, ya existen esos cursos. Y aún así constato que no es suficiente para el enorme interés que existe entre los estudiantes. Podría decir que simplemente está creciendo. En el área de difusión, la sociedad en general tiene interés. No estoy seguro si en efecto existe esta desatención y falta de entusiasmo por las pelis de temas militares. Yo diría que les interesan muchísimos. Usted, pero ha sido en Alemania, ha sido en Francia, ha sido en Italia, ha sido en Polonia últimamente. ¿Cuántos cursos de historia militar tienen estos países? Italia, ni yo lo hago. Porque se lo hago, la única vez que lo he intentado me han pintado el coche con escrito Matti Faccia y me lo han destruido. Eso vale. Sí, de acuerdo, eso es una posibilidad real. En Francia le puedo asegurar que el primero que Carrefagio ha tenido que dejar la historia militar. Le repito, en Alemania todavía ahora son pocas las universidades. Le repito, usted no han tenido el problema de Europa con la historia militar, afortunadamente, pero cuando nosotros hemos sido una dictadura militar, porque lo hemos sido, y hemos perdido una guerra, le aseguro que todavía hoy todo, si no podía salir del cuartel en uniforme, que una vez los pacifistas me han dado, tengo una cicatriz en la cabeza, cachis en la mar, probablemente de ahí que sono diventato tonto, dicho, bueno, mejor, si estamos en tiempo de paz y casi me matan, mis mismos italianos, ficamos, estamos en tiempo de guerra, dicho, ostras. Estos son fenómenos comunes entre el estudiantado radical, esto siempre pasa, pero al mismo tiempo hay un interés real y bueno, David, hay gente que quiere estudiar esto. Todo esto es verdad,
sí hay, pero creo que hay mucho más de literatura real. Y creo que en la sociedad en general también. El problema es que hay poca oferta profesional y especializada y muchos quedan sin un cauce preciso. Y esta es la demanda que nosotros tenemos que suplir. Nuevamente, no estoy seguro si de verdad hay indiferencia entre las películas de temas militares. Sé que los chicos incluso se organizan para hacer grupos de reenactment, de reactuación de la falange griega, etcétera, técnicas de combate. Es decir, hay un interés real. La gente quiere aprender y hace falta que haya quien pueda enseñar. Yo creo que en una gran medida la sociedad quiere y necesita esto todavía. Bueno, os pediría rapidez en las preguntas y respuestas. Es que hay varios turnos pedidos. Tenemos a Manolo. Sí. Bueno, yo retomo la palabra de... Sí, no, es que voy a faltar en 15 minutos. Un poco, cuando decía lo del lenguaje, yo creo que el lenguaje ya no es problema. Es decir, hoy en día ver a los chavales jugar al Battlefield, o sea, están adquiriendo una serie de conocimientos técnicos, probablemente no exactos, pero ahora mismo pueden hablar perfectamente de cualquier tipo de dispositivo militar sin ningún tipo de problema. Y eso me lleva a la segunda parte, que bueno, ya nos lo ha anticipado Lola. Los que ya me conocen pues saben que soy un fiero defensor de ello, y no solo un fiero defensor, sino también un ejecutor de ello. Yo llevo 2 años que en mis clases de historia económica, que no militar, historia económica, utilizo videojuegos. Porque me he dado cuenta que hace 2 años mis alumnos ya no me seguían, y eso sí coincido contigo. Yo les hablaba de series, Espartaco, que era una serie super eso, que salían tetas y salían de todo, que de alguna manera podía enganchar, y llega un momento que ya me engancha, y entonces yo pierdo ese enganche con los alumnos. Desde que me di cuenta hace un par de años de que no engancho a los alumnos, pues he tenido que explorar nuevas posibilidades, y yo lo que invito al foro y a la red es que exploremos. Hay que explorar el nuevo lenguaje, hay que ver en qué lenguaje habla la juventud hoy en día, porque la forma de engancharles para que luego tengamos una demanda cuando lleguen a la universidad y quieran ganas de aprender, tenemos que haberlos enganchado en su periodo de captación, que es cuando son jovencitos. Entonces debemos explorar eso, no sé cómo. Yo os hablo y hablaré el viernes, como siempre, del tema de los videojuegos como una propuesta. Hay que darle vueltas, como decía Lola, a la perola. Muy bien. De la palabra breve, por favor, que ya vamos de tiempo mal, justo, muy breve. Me llama un poco la atención, porque encuentro un poco perdido. Parece ser que desde la mesa se dice que hay poca oferta de cursos. Yo, afortunadamente, cuando me jubilé, llegué al instituto, me ha abierto un mundo maravilloso, increíble. ¿Cuántos cursos se dan aquí al año? 7 reglados: uniformología, vexilología, historia militar, música. ¿Cuántas conferencias recibimos al año? No sé, no llevo la cuenta, pero un montón aquí en el instituto. Ahora mismo, hoy se celebra este congreso. El mes próximo se celebra otro congreso en la Facultad de Historia. El día 21 empezado el curso ese, o cursillete, o como lo llamamos, o seminario ese de los 750 euros. No sé qué más podemos pedir. Otra cosa es que no seamos capaces de difundir, que no se llenen los cursos. Eso es otra cosa. Pero que no hay oferta, yo creo que a lo mejor hay demasiada. O sea, ya que no damos abasto. Yo porque estoy jubilado, un montón de los asiduos del instituto, a lo mejor el horario, que empieza a las 4, pero ofertas de curso hay muchas, que no damos abasto, no podemos ir a todas. O sea, desde mi punto de vista, con la experiencia en el instituto. Bueno, Sergio, y queda Sergio y Marta por alusiones, que nos va a explicar. Hay que acabar con los jóvenes, entonces nos va a explicar en qué consiste esa pasión que tiene de ir corriendo por los cursos. Entonces, bueno, aquí hemos hablado, muy brevemente, por favor, Antonio. Un poco negro del tema de la historia militar en Europa, pero bueno, yo creo que el ejemplo a seguir es el ejemplo británico, anglosajón en general, ¿no? Por supuesto, de las leyes británicas y del americano, porque estamos viendo, por ejemplo, que es un sistema de historia militar integral, es decir, desde las bases. De los niños e incluso en los institutos es normal ver uniformes, hacer algo de historia militar, cosa que, bueno, en este país yo creo que se ve de vez en cuando actividades en los institutos, pero no es la norma, es más bien la excepción. Evidentemente todo tiene que surgir de ahí, ¿no? Debe ser integral. El sistema inglés, pues no solo en las universidades que hay cátedras de historia militar, sino que además, bueno, vemos en la escuela
suya, Sanjas, pues tiene historiadores militares que comparten mesa con historiadores civiles especializados en la historia militar, ¿no? Esto que vemos aquí, pues sí que es cierto que ocurre bastante, ver a personal de las Fuerzas Armadas con historiadores profesionales, que todos con el máximo interés por la historia, pero es cierto que esto tendría que ser bastante más habitual de lo que es, ¿no? Y además digo que la solución a nuestro país es evidentemente la educación, pero también, por ejemplo, pues, sorprende que en España no haya una asignatura en ninguna universidad de historia militar, o incluso pues, que no se aborde la posibilidad de, ahora que estamos con un montón de cursos, pero sobre todo grados, ¿no? Grados en ciencias de la antigüedad, grados en lo que sea, que no hay un grado impulsado por las universidades, pero también por el Ministerio de Defensa sobre grado en historia militar, ¿no? Yo creo que tendría seguramente una buena acogida y que pues, sería una actividad, lógicamente, pues, que tendría que abordarse desde muchos años. Y el ejército tendría que apoyar, supongo, en las universidades en ello. Ese es el gran reto que yo creo que nos espera o que debemos intentar solucionar en los próximos ya no años, décadas, ¿no? Pero bueno, ese para mí lo que es el futuro o lo que tenemos que mirar. Bueno, pues la última intervención va a ser efectivamente el futuro, y el futuro es los que están investigando. Entonces, ¿quién? ¿Qué daba? Había un señor. Ay, perdón. Bueno, primero ella, luego usted. También. Bueno, pero habéis saltado, es que no veo. Hay otro señor ahí. Yo lo que quería volver muy interesante todo el concepto de historia militar, volviendo a lo que ha planteado Agustín. Nosotros, como muchos de los de aquí hemos llegado, somos de historia económica, hemos estado estudiando ingresos de la Hacienda y al final hemos llegado a estudiar gasto. Cuando nos metimos en el gasto, nos encontramos al ejército. La aportación, a diferencia de Agustín, es que particularmente yo no me siento que esté haciendo historia militar todavía. Quizá porque la frontera la consideraba demasiado ancha. De todas maneras, por ejemplo, ahora viene un texto, una bibliografía sobre la historia militar de España que acaba de hacer Paco Andújar y me encuentro citado con tres artículos y y entonces dices, ¿qué es lo que está pasando aquí? Puede ser que la frontera entre la historia militar y la historia económica o la historia social en realidad sea más tenue de lo que pensábamos, y que tenemos que hacer un esfuerzo por parte de todos de considerar, yo prometo que lo voy a hacer, que me estoy aproximando a la historia militar mucho más de lo que pensaba, pero desde la perspectiva de la historia militar y, por ejemplo, desde las publicaciones, que no también se abra y que se haga una frontera bastante tenue en este mismo sentido. Es decir, porque si acabamos publicando en editoriales de servicio de publicaciones de historia militar, pues a lo mejor quedas encasillado. Y una de los matices, y claro, bueno, hay muchas cosas que ya han salido aquí que ya se han puesto sobre la mesa y por lo tanto ya no las repito. La aportación es que por parte de todos tenemos que hacer más tenue la frontera. Y contar, la historia militar tiene que contar con profesores que en principio no pensaban que estaban haciendo historia militar, y nosotros debemos pensar que nos estamos aproximando a la historia militar sin ningún tipo de problemas. Bueno, si me permitís, Rafael. Sí, por favor. Solo os pido brevedad, que queríamos acabar hacia las 8:15. Solo respondiendo a esto, nosotros llevamos haciendo una revista de historia militar desde hace 7 años, Despertaferro, y esas fronteras de las que hablas, que yo creo que en realidad no es que sean anchas o estrechas, yo es que creo que no deberían existir. Y en la práctica yo creo que no existen. Es una percepción más académica que lo que percibe el público en general. Nosotros desde hace 7 años llevamos publicando en esta revista artículos de historia militar, por supuesto, pero también de historia social, porque el reclutamiento es historia social. Estamos haciendo artículos de historia económica, fundamental en la financiación de los ejércitos y la logística. Estamos haciendo artículos de historia de las mentalidades, que es esencial para entender qué se le pasa por la cabeza a un soldado del siglo XVI-XVII, que evidentemente tiene unos valores. Hablaban
un asistente de la guerra de Filipinas, ¿no? Esta última película de la guerra de Filipinas. Claro, ¿qué valores tienen esos soldados? Evidentemente no son los mismos que tenemos ahora. Hay que hacer historia transversal, y la historia militar es historia transversal, no puede estar compartimentizado. Y esa compartimentación yo creo que solo está en el ámbito académico. El público no la percibe, porque nosotros, insisto, hemos publicado artículos. De hecho, quizá una de las claves de nuestra revista es que es multidisciplinar. No es una revista de historia militar que solo cuente batallas o que solo hable de tácticas. Es que hablamos de muchísimos aspectos, los que habéis colaborado en nuestra revista lo sabéis, que son, ya te digo, desde mentalidad, historia económica, historia social. Hemos hecho historia de género también, por supuesto vida cotidiana de los soldados, la alimentación, las condiciones de vida en campaña, en batalla, sanidad militar, mentalidad, religiosidad de los tercios. En fin, hemos hecho una cantidad de temas que no son historia militar estrictamente hablando y que el público realmente no percibe la diferencia. Entonces, yo creo que es una frontera que es un tanto artificial, a mi modo de ver. Soy Monfalvio Coelho y estoy haciendo la administración doctoral, y desde niño me gustaba la historia, que estaba decidido a hacerla, y siempre quise hacer historia militar, y el problema fue efectivamente que no sabía cómo, porque no había ningún canal, ningún medio para realizarla, y en la universidad no había cursos tampoco. Y al final sí estoy haciendo, pienso yo, una tesis de historia militar. No sabía yo tampoco los canales. Acabé en una recreación histórica del siglo XVIII. Me pidieron documentos históricos para solventar la recreación histórica. Encontré el reglamento de cómo eran los uniformes, se los suministré, y bueno, una demanda de la sociedad muy importante sobre estos temas. También a colación de lo que me habían comentado mis compañeros, los videojuegos. No sé un porcentaje, pero un número altísimo de videojuegos sobre temática bélica. Y entonces muchos jóvenes conocen incluso el sonido de las armas sin haber tenido nunca una. Y sé que existe en YouTube, por ejemplo, Zero de Strategy es un canal específico que reúne videojuegos e historia. Son historiadores y explican historia a través de los videojuegos. Tiene miles de suscriptores, miles de seguidores, de visitas, y es un mundo a lo que los académicos no llegamos, y sin embargo está presente. Y nada más. Gracias. Muy bien. ¿No? Pues entonces, a ver, el general de Cartagena, Martínez. Es de Cartagena. Martínez de Lagos. Y de Cartagena también. Es el subdirector de... Ese era otro. Sí. Ay, me estoy confundiendo. Él es el subdirector de estudios. Es que él es cartagenero. Me daba como Mary. Eso da derecho a otra estrella, ¿no? Yo soy de Vitoria. Vitorianos hay allá al fondo un par de vascos. Yo soy de Vitoria, aunque llevo muchos años viviendo en Madrid. Muy bien. Bueno, en primer lugar quiero pedir disculpas porque no he podido estar desde el principio de la mesa redonda y no he podido escuchar sus intervenciones, con lo cual lo que voy a decir va más en relación con lo que hemos hablado después. Y también quiero agradecerles a todos ustedes, y a todos los participantes en este turno de preguntas, quiero agradecerles el interés que estoy observando por todo el mundo por difundir la historia militar como parte de la historia. Yo también soy de los que opino que las diferencias deben ser mínimas, pero bueno, al final vamos a disciplinas y esas disciplinas hacen que esta disciplina esté más encadenada dentro de la historia militar y otra disciplina puede estar más encadenada dentro de la historia económica, como decíamos antes. Pero yo sí que he notado una cosa. Yo aquí en el instituto hacemos muchas actividades de divulgación, muchas actividades de difusión. Y creo que participamos en todo aquello que nos piden. O sea, nosotros, como han dicho antes, hacemos todos los años varios cursos. Este año, por ejemplo, hemos hecho un curso de heráldica, un curso de fortificación, un curso de mesilología. Estamos en ello, estamos en un curso de mesilología. La semana que viene, el mes que viene iniciamos un curso de historia militar que hacemos todos los años. La verdad que estamos muy orgullosos, con muchísimos profesores, catedráticos, profesores universitarios, grandes nombres de la historia, grandes escritores. También participamos en todos aquellos sitios que nos llaman. O sea, en este momento estamos haciendo un curso de informología en La Coruña. El mes que viene vamos a hacer un curso de mesilología en Sevilla. Nos han llamado de Ávila, de la Universidad Católica, para participar en una serie de conferencias de historia militar el mes que viene.
también en octubre. Vamos a hablar, por ejemplo, de Filipinas. Nosotros nos hemos encargado de, en el 98 en Filipinas, hablar de la logística, que es un tema, pues, la verdad que sobre el que se ha escrito poquísimo. Lo va a hacer un colaborador de este centro, que fue antiguo, estuvo aquí destinado. Con la prensa, o sea, con muchísimas publicaciones, cuando nos piden nuestra colaboración, participamos con ellos. Hemos participado con radios, con emisoras de radio, participamos con emisoras con cadenas de televisión. De hecho, me da mucho miedo, yo no lo he visto, pero hay una serie de enfermeras ahora, creo que la han inaugurado hace poco, no he visto todavía ningún capítulo, pero bueno, nos han pedido mucha colaboración para el tema de uniformes. Por supuesto, no nos cobran nada, aunque la televisión trabaja mucho en temas económicos, nosotros lo hemos hecho de forma porque nos gusta. Pero con emisoras de radio exactamente igual, con otras cadenas de televisión. Bueno, a lo que voy es que creo que actividades hay muchísimas. Estábamos hablando de que actividades por lo menos por parte del instituto, pero bueno, las hay también en la universidad, no voy a ponerme a enumerarlas, porque si no me extendería mucho y creo que ya me estoy extendiendo demasiado. Pero, por contra, ¿qué hemos notado? Nosotros estamos haciendo muchísimos esfuerzos. Yo a Lola le escribo muchos email cuando vamos a hacer cualquier actividad, pero se lo hago también al profesor Enrique Martínez, se lo hago también a muchos profesores, a Luis Togores, que hemos hablado antes, a todos los que conozco. Oye, que vamos a hacer tal cosa, díselo a tus alumnos. Y la verdad que luego vemos que aquí no viene casi nadie. Casi ningún alumno de la universidad. Y lo publicitamos. Hay muchas publicaciones que sacan nuestros cursos. O sea, además, sin decirles nada, cogen de nuestra página web, la sacan y estamos encantados que lo saquen, ¿no? De todos estos cursos. Pero vemos que no tenemos ninguna queja del número de alumnos que tenemos, porque tenemos suficiente para llenar esta sala. El curso de lexicografía está en 70 personas. El curso de náutica fueron 80 y tantos, como decía antes ahora. Pero la participación de alumnos universitarios es pequeñísima. No sabemos por qué, pero es pequeñísima. Igual les da miedo entrar a un cuartel, no miedo, respeto, tienen una cierta animadversión, pero aquí se puede aparcar. Pero en pocos sitios en Madrid que se puede aparcar. Son los horarios. Los horarios pueden ser horario malo, pero son los horarios. No pueden venir porque entonces pierden clase. Cosas que, y entonces, bueno, yo les animo a que nos publiciten, porque queremos participar en esa divulgación de la historia. O sea, que nos publiciten en todo lo posible. Nosotros seguiremos con ello, pero bueno, y por supuesto agradecerles que hayan venido aquí a participar. Muchas gracias. Ya acabando, hay dos pedidas, dos manos, dos. Sí. María. Simplemente informar los que somos usuarios habituales del archivo del Museo Naval, lo conocemos, pero aquí hay mucha gente usuario habitual. El archivo del Museo Naval permite fotografiar la documentación. Tú vas allí con tu cámara de fotos y te llevas lo que quieras. O sea, si te da tiempo a hacerte 5.000 fotos en una mañana, te las haces y las llevas a casa de la documentación para luego trabajarla en casa. Eso es una ayuda. Desde que hacen eso, el archivo está lleno. Desde que hace 2 años que han empezado con esta facilidad enorme para nosotros, y el archivo está cada vez más lleno, y sobre todo de gente de la Complutense, cantidad de alumnos ahora de Historia de América, casi todos, pero bueno, pero todos van allí porque es claro, en una mañana o dos tienes material para trabajar a lo mejor para un artículo o algo así, ¿no? Un trabajo de Muy bien. Si eres periodistas por una enciclopedia de 25 volúmenes. Y ahora supongo que no conozco su nombre. Bueno, Ángel. Yo respecto a lo último que se ha dicho sobre la cantidad de cursos existe, y decía la profesora en los horarios, que es cierto, igual que ni al profesor Castillo ni a ella les sirve las actas de un congreso como acreditación, al estudiante no le sirve de nada, digamos, curricularmente el congreso, le sirve más el punto de asistencia que Bolonia lo obliga a hacer una clase de historia antigua que una formación complementaria. Aunque tengo muy claro desde el primero de carrera que quiere hacer formación en historia militar en este caso, no tiene tiempo. Y no tiene tiempo porque no le dejan.
no es algo, es un horario. Igual que no sirve para los propios profesores, la formación complementaria no sirve para los estudiantes, que tienen que esperarse. Ahora yo acabo el grado hace 2 años, este año acabo el máster, me tengo que esperar ahora, que no sé si haré el doctorado, no sé lo que haré, que tengo tiempo para empezar a venir a estas cosas. Pero cuando ya me ha gustado y ya estoy aquí, cuando ya sé de qué va. Porque has sido alumno de prácticas. Que miras los horarios. Sí, alumno de prácticas aquí también. Pero... Bueno, ya terminamos, ya sí que la última, de verdad, perdone, Paco. Es que no sé, ¿quieres hablar o no? ¿Por alusiones? Por alusiones. Sí, ¿de qué haces la tesis? Yo qué sé. Palabras, díselo. ¿Por qué voy a los congresos? ¿No? Sería la pregunta. Pues por la pasión que ponéis vosotros. Por eso. No, eso es pasta, no es pasión. No creo que os hagáis yo empecé a leer un libro de la doctora Herrero, que es su tesis, y otros artículos más, y a raíz de ahí pues empecé a gustarme la historia militar, y cada vez que veo algo le voy. Pero, por ejemplo, este año he hecho el máster de profesorado, y aquí se hacía la pregunta de qué es historia militar, y es que yo creo que socialmente no se sabe tampoco que la historia es una ciencia. Ningún alumno de los que yo les di prácticas me dijo que la historia era una ciencia social. Todos eran hechos, personajes, pero yo creo que es que la sociedad no sabe verdaderamente cuál es nuestra labor. Y ese es el problema. Y luego el problema, a partir del acceso, viene de más arriba, para mí. Muchas gracias. Y ya por último, señor Francisco Andújar. Bueno, no. Por último, gracias por darme la palabra. Yo para terminar un poco una reflexión que venía haciendo al hilo de muchas intervenciones sobre el propio concepto de historia militar. A mí me parece un concepto en cierta manera peligroso. Digo peligroso porque encasilla. Lo ha dicho muy bien el capitán Germán Segura, lo ha dicho muy bien, lo ha dicho también Agustín González Ciso, lo ha dicho perfectamente. Es un concepto que crea demasiadas fronteras y yo creo que es absurdo incluso. Voy a poner un ejemplo para que se entienda lo que quiero decir. El conde de Aranda era militar, ¿verdad? Vale, perfecto. Pero no era noble, era conde, entonces no lo estudiamos como conde. ¿Qué pasa? Es decir, en un estado, en una monarquía en que el 90% del gasto era gasto militar, ¿qué hemos estudiado siempre? ¿Qué estudiamos? Es decir, voy a poner así centenares de ejemplos para decir que realmente el problema está un poco en lo que sucede en el último tercio del siglo XX, cuando la historia se fragmenta en un montón de subdisciplinas y hay que ponerle un titulito a cada uno y encasillarla. Yo creo que la historia militar podría ser perfectamente, como diría Pierre Vilar en su día, una historia total. Una historia total, entra todo. Entonces, el problema está en que cuando nosotros empezamos a establecer un marco, unos límites y queremos encasillar y todo, pues hay cosas que de alguna manera chirrían. Pero vamos a ver, la historia de una batalla no es una historia de la tecnología. Los heridos en una batalla no es una historia de la medicina. Y así podríamos estar haciendo reflexiones para ver que, de alguna manera, el concepto debe ser una historia con mayúsculas y sin apelativo. Esa es mi opinión. Bueno, pues yo creo que ya, dada la hora y tantas reflexiones, yo creo que es hora de clausurar. Yo simplemente decir que, como en todo buen congreso, no se resuelve nada. Pero yo creo que el hecho de habernos juntado y haber planteado esto por primera vez con una cierta claridad, decir, hay un problema de renovación y un problema de difusión, pues yo creo que ayuda. Yo creo que como conclusiones importantes, uno, los límites no son tan claros, ir a esa historia total, pero para llegar a la sociedad, para llegar verdaderamente a los alumnos, para que de verdad vuelva, solo hay una solución y nos lo ha dicho la intervención: pasión. Si se escribe con pasión y se transmite pasión, el que lo lee recibe pasión y se apasiona. El que da clase con pasión, eso llega.
no tenemos más varita mágica que demostrar que queremos hacer historia militar con pasión y transmitirlo. No se me ocurre otra receta. Entonces, mi más profundo agradecimiento al Instituto y estamos a su disposición. Y un aplauso a todos los señores. Levantamos, señores.